República Dominicana. Este gobierno, lo que estamos viviendo con este gobierno no tiene, posiblemente no tenga antecedentes. El gobierno de Luis Abinader se vendió como el gobierno del cambio. Sin embargo, días antes de comenzar, estuvimos en un programa de televisión, 5 a las 4, 4 a las 5, y decíamos, la gente quiere cambio, pero le teme al cambio. ¿Por qué? Porque el recuerdo que tenemos del partido hoy en gobierno era el fatídico año 2004, por las razones que sea. No es menester en estos momentos rememorar. Por las razones que sea, vivimos meses de angustia y destrucción de todo el aparato productivo, filas en todos los lugares, los supermercados en caos. Pasa curiosamente con este gobierno, el llamado gobierno de cambio, que el staff estaba cambiado, pero la base política, las estructuras políticas del gobierno del cambio son las mismas que en el 2004, salvo raras excepciones. Entonces, con esas caras visibles, había temor, y siempre ha habido temor. Se suma que el gobierno tiene que comenzar en pandemia, termina la campaña en pandemia, y se suma, llega y se monta sobre la pandemia sin poder hacer muchas cosas, nada más que el tener que garantizar la vida de los dominicanos. Hay que reconocer que ha llevado un buen plan de vacunación, bastante caótico, posiblemente sin la infraestructura tecnológica para registrar. O sea, la vacunación ha sido caótica, no ha sido organizada. Otros países la han organizado por grupos poblacionales, por zonas, priorizando las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, en República Dominicana ha sido un entre en todo, pero hay que reconocer que, a sabiendas del costo político en su momento, el gobierno mantuvo el cierre de todo, y con ello se avanzó bastante en la vacunación, y hoy, con cierta libertad, pero con demasiado relajamiento de las medidas que se tienen que tomar en las instituciones y en los lugares públicos para salvaguardar la vida de las personas, el gobierno se ha relajado demasiado, y no es descartable que se cierren, o sea, que se vuelva al confinamiento en algunos puntos. Vamos a analizar cómo le ha ido al gobierno del cambio, entre comillas, cambio para adelantar el próximo segmento. Yo pudiera decir que el que vino con el chip del cambio fue Luis Abinader y algunos que le acompañan, pero no todos. Y esos que no vinieron con el chip del cambio, venían con un chip igualito a los que se sacaron. Regresamos en un momento, quédese con nosotros y vamos a estrujar, picar, abrir, revisar, criticar, aplaudir todo lo bueno y lo malo que haya pasado, pero basándonos en el momento que estamos viviendo ahora, noviembre del año 2021. Regresamos en breve. Mi nombre es Fernando Buitrago y siempre tratamos de hablar a lo claro, sin mentir, con ética, y que nadie se lo tome personal. No obstante, si alguien se siente referenciado, sepa que se hizo con ese objetivo. Regresamos en breve.
uno de los grandes paradigmas creados en campaña era que el gobierno que salía era un gobierno de corruptos. Y en este periodo de gobierno del cambio presidido por Luis Abinader nos damos cuenta de que ahora también hay corruptos, incluso hay muchos corruptos, hay incluso narcos, capos, y ¿qué pasó? ¿Nos vendieron mal? Sí, nos vendieron mal. Luis Abinader traía en su cabeza el cambio, pero necesariamente la composición social que traía abajo y los necesarios compromisos políticos y otros que él tal vez no conocía, los nombramientos se hacen, los hace el presidente, pero es cumpliendo con promesas de campaña, con compromisos de campaña. Y en esos compromisos, en campaña, apoya a todo el mundo y después hay que darle a todo el mundo. No se han parado los casos de corrupción. Y hoy ya estamos convencidos que en este gobierno hay tantos ladrones como en el anterior. Solo la diferencia es que mientras en el otro se hacían todo tipo de vagabundería y se ocultó en una impunidad rampante, aquí cuando explota, salvo raras excepciones, cuando explotan los escándalos, el presidente les manda, parece una cartica, puede que haya un mensajero indicado, así como como la parca, esa figura con la guadaña, que cuando llega a las instituciones quiere decir renuncia ahora, o te voy a suspender, o diferentes formas de psiquitrillar, de acabar con el paso por las instituciones del Estado con la gente que decretó. Indiscutiblemente, hoy sabemos que desde el punto de vista de calidad humana, de honestidad, de ética, de principio, bla, 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 son lo mismo. Lo mismo. Tanto en el gobierno anterior, como en el anterior, como en el anterior, como en el anterior, como en el como en este, hay gente buena y gente mala. Hay pulcros y delincuentes. Lo único que cambió es que en el caso de Luis Abinader, hay algo que a nadie, yo pienso, le quede duda. Y es que es un hombre decente. Entonces, partiendo de ahí, y quiere dejar un legado. El legado para una persona que nació en cuna rica, llega el momento en que, independientemente a que no es un cliché, de que si tú eres millonario no necesitas robar, eso no es un cliché. Hay muchísimos millonarios que nacieron millonarios y se convirtieron en grandes ladrones. Pero indiscutiblemente parece que no es el caso de Luis Abinader. Y aunque yo no quisiera hacer acusaciones del gobierno pasado, creo que hay muy pocas personas de los que pasaron en el gobierno pasado, con excepciones, por supuesto, que puedan decir, revísenme mi cuenta bancaria y no tengo ningún problema. Tanto en el gobierno como en direcciones, o sea, en todo el aparato gubernamental. Ahora hay la misma cantidad de personas decentes en el Estado, gente haciéndolo muy bien y me consta, muy rectos, pero también hay otros que vinieron literalmente a robar. Y hay sobre todo dirigentes políticos que no están nombrados, sino que forman parte de las estructuras de los que están nombrados, que dejan mucho que desear. El PRM tiene la peculiaridad
frente a los competidores, entre comillas, porque al final todos toman vino juntos, al final no compiten, al final lo que compiten es por la silla, pero desde el punto de vista político tienden a hacer lo mismo. El partido, ex partido gobernante y el clon, que todavía no se ha formado, respetan las estructuras. O sea, las capas dirigentes no se serruchan los espacios. En el PRM sí funciona así. En el PRM casi todos los casos que han reventado, salvo este último de hoy precisamente, del INAVIE, salvo ese caso, todos los otros, o casi todos, vamos a ser absolutistas, han sido trabajos internos. O sea, han sido compañeros de partido que repletos de intereses políticos, económicos, de posición, etcétera, 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 incluso algunos al futuro, entonces revientan al compañero. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Léase el caso de Impodón, léase el caso de Faña, léase ahora aparentemente el de la ministra de la Juventud, Luz, el caso del embellecimiento, y pudiéramos hablar de todos los casos que en diferentes niveles han explotado. Casi siempre las denuncias y la información a diferentes medios se la proveen compañeros de partido. Esa yo pienso que es una de las realidades más penosas que se dan y traen mucha intranquilidad. Los principales opositores de Luis Abinader incluso son del gobierno. Cervantes, que aspira, denunciando a su propio gobierno, aspira a no sé qué. También tenemos por otro lado a Ramón Alburquerque, viejo político del partido que aspira a presidente, creo, haciendo una campaña denostativa contra el gobierno mucho más fuerte que lo que lo hiciera el peor de los opositores. Y eso es algo interesantísimo, porque ni en el PLD y la Fuerza del Pueblo, que para mí siguen siendo lo mismo, diferentes colores, más o menos, no pasa eso. Y eso tiene que ver directamente con la composición social y con la manera de estructura del partido. El PRM no es un partido que obedece líneas. Le cuesta mucho trabajo a un dirigente medio o a un dirigente alto bajar líneas hacia abajo y que les hagan caso. Los nichos de poder funcionan de manera independiente y se llevan por delante a quien haga falta, sin piedad. No importa si es compañero, no importa si es adversario. Algunos incluso preferirían pactar con los adversarios políticos, o sea, con los morados, con los verdes, con los rojos, con quien sea, que pactar con sus propios compañeros, porque efectivamente en política el adversario, el principal adversario a vencer es el que compite en tu mismo carril. Tú no compites contra otro color, primero tienes que ir a unas eliminatorias. Y desgraciadamente en el PRM las eliminatorias comienzan antes de que comiencen las eliminatorias. Comienzan en el propio ejercicio del poder. En Santo Domingo Este hay un caso famoso que es el del presidente del partido, Adam Peguero, que acabó de renunciar del Impodón, que le hizo también una guerra fratricida 24 horas contra el alcalde Manuel Jiménez, que es de su gobierno, y ahora le hacen la guerra a él. Es un tema de karma, es un tema de que es así como funciona. Es así como funciona. ¿Podrá sobrevivir el gobierno del cambio a las propias contradicciones internas del partido prioritario que lo llevó? Bueno,
las últimas encuestas a que hemos tenido acceso dan que como mismo Fuerza del Pueblo y PLD no pasan juntos un 25% juntos. El PRM va hacia abajo en preferencia electoral y Luis sube, se despega. Y eso es un fenómeno interesantísimo de que la figura del presidente se aleja de la de su partido. Se aleja de la de su partido. Luis pasa a ser potable para mucha más gente de los militantes del PRM, pero a la vez el PRM deja de ser una opción a tener en cuenta para las elecciones. El gran perdedor en ese caso serían los que quieran aspirar del presidente hacia abajo. Nos vamos inmediatamente a una pausa y regresamos con este tema y otros. Mi nombre es Fernando Buitrago. Buenas tardes. Hola, regresando de la pausa, estamos hablando precisamente del gobierno del cambio. El último caso que explota ahora es del INAVIE, se llama, que son la gente que tiene que ver con el bienestar estudiantil y con la comida de los alumnos. Ese caso nadie lo ha desnudado como hay que desnudarlo. Ese caso es tan brutal que a esta hora debió haberle costado el puesto al ministro también. El ministro de Educación hoy por hoy es la oveja negra del gobierno. Hay funcionarios bien valorados, más bien que otros. Él es el peor de todos valorados. A él le ha salido todo mal. Todo mal. Aquí nosotros transmitimos desde Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, las denuncias que tenemos, se puede decir que casi hasta nos cansamos de denunciar. Escuelas en pésimo estado, cancelaciones por doquier, inclusión de personas no preparadas para estar en ninguna forma en los staff que tengan que ver con los colegios. Muchos problemas. Y no sé cuándo Luis Abinader va a resolver el tema, pero no creo yo que el ministro de Educación pueda sobrevivir. No creo yo que el ministro de Educación llega al fin del gobierno en ese cargo. Hay este tema, ojalá sea desnudado. Tenemos información muy fuerte sobre lo que pasó ahí. Ahí llegaron simplemente a acabar con el sistema, adueñarse del sistema. Hoy hay un reemplazo de los incumbentes. Hay que darle un tiempo a ver si el nuevo incumbente con qué viene. No vaya a ser que sea con lo mismo, acaparar, desplazar a todos los que hacían eso, porque di que PLDista o di que no es de los míos, o sin el rigor, sin el debido proceso que requiere, la certificación que requiere el tú poder darle comida a los alumnos, a los niños, a los adolescentes. Cada tema que uno analiza de la gente que lo ha hecho mal, molesta bastante y junto con el tema del empleo ha tocado siempre con las buenas cosas que pueda haber querido, y pienso yo que ha querido hacer Luis Abinader. Y es tan complejo gobernar que incluso en el Senado
en el Senado y en la Cámara de Diputados, te encuentras diputados que van hacia un lado y el presidente y los del presidente hacia el otro. Hay un caso interesantísimo, el último caso que sale de por dónde va el partido y por dónde va el presidente es que se pone de acuerdo la casta PRMista en posponer las elecciones por ahora, porque las elecciones internas en un partido como ese hace que se enfrenten los compañeros. Contrariamente, por ejemplo, vemos unos candidatos a destiempo en el partido otrora de gobierno, el Partido Morado, y uno no los ve luchando entre sí. No los ve luchando entre sí. Ahora, el gobierno y el partido, no es el gobierno, el partido acaba de posponer las elecciones para permitir un respiro y para que el gobierno pueda salir en un clima de triple crisis mundial, energética, de chips y el tapón de los contenedores, lo que le llaman la crisis de los contenedores y la pandemia. Entonces, con esas 4 crisis que este gobierno está tratando de lidiar, y la casta PRMista dice vamos a dar un respiro, pero ese respiro entonces los dirigentes medios, oigan cómo es, los dirigentes medios se quillan y se rebelan contra eso en vez de seguir líneas. Así es como funciona, con una libertad de prensa excesiva y con muchas mentes políticamente incorrectas. Por suerte, tiene muy buenos funcionarios. Yo pudiera aquí mencionar algunos. Quiero ser justo. Los que más conozco, por ejemplo, Gloria Reyes está haciendo un buen trabajo en Prosoli. Adolfo Pérez en Promesecal está haciendo un excelente trabajo, sin mucho ruido, pero con una seriedad intachable. Y con todo y eso, algunos han sacado las uñas en contra de estos personajes. Paul Almanzar en Inaguja le está dando un cambio completo a la institución, completo, con poca prensa. Wellington no lo está haciendo bien. Lo curioso de estos casos que estoy poniendo, el de Gloria no he estado por allá, es que las personas que yo conozco en esas instituciones te dicen, aquí nadie está en política, aquí estamos en trabajo. ¿Y uno? Porque el trabajo es lo único que va a hablar de nosotros. Oh. Eso me lo han dicho en esas instituciones que he ido. Ni hablar de Promipyme. Ito Bisonó está haciendo un increíble trabajo, pero ha tenido muy mala prensa, que lo han acorralado en la famosa fórmula de un combustible que ha subido en todos los países del mundo, y aquí no solo ha subido, sino que va a seguir subiendo, una crisis mundial. Y Ito no ha sabido o no ha querido contrarrestar. A veces hay personas que simplemente cumplen con su trabajo y como no están en política, no les preocupa lo que ellos digan, lo que les preocupa es hacer su trabajo. En el caso de ese ministerio, su principal tarea es a lo que vinieron, no a ver si los comentarios de redes, que si sale bien, que si sale mal, que si la fórmula no. Eso es lo que pasa con el gobierno del cambio. Hay leyes que ya se aprobó el Código Penal. Hay un excelente defensor del pueblo. Ahora la Junta, que fue bien elegida, pero ahora la Junta quiere regresar a quitarnos el derecho de votar preferentemente. Quiere volver a las malditas listas, donde tengamos que votar por un alcalde y no por el regidor. El regidor es nuestro principal representante, y pienso yo que todo el mundo debe tener la libertad de escoger
el regidor, aunque sean de diferente partido. Cuando uno quiere votar al alcalde, arrastra necesariamente un regidor que no quiere, o cuando quiere votar por un regidor, necesariamente tiene que votar por un alcalde que no quiere, lo cual indiscutiblemente es antidemocrático. Tal vez se hace en Europa así, en Estados Unidos así, pero eso está mal. Y mientras este escenario lo están viendo los otros partidos, los morados con la misma casta, la misma casta morada que perdió las elecciones, no ha hecho un FODA, debieron haber renunciado todos, porque si bien es verdad que gobernaron durante 16 años, también es verdad que la mezquindad y el abandono del camino que tal vez un día pudieron comenzar, eso llegó a un momento en que el pueblo los sacó a patadas. Y entonces esa gente no han hecho un mea culpa, no han hecho nada, al contrario, se multiplicaron, buscaron la manera de mantenerse en la casta peledeísta. Por lo tanto, no pienso yo que desde el Partido Morado las cosas cambien. No hay mea culpas, nada más que un poco de una candidata, Maritza Hernández, un poco ha sido una persona que ha hecho mea culpa. Danilo Medina dijo, increíble, de que la gente se cansó de la prosperidad. O sea, faltándonos el respeto a nuestra cara a todos los millones de habitantes. El PLD no pienso yo que se vaya a reponer de cara al 24 y al lado está la Fuerza del Pueblo, que pienso yo comete un irrespeto con llamarle a su campaña de crecimiento en membresía jornada bochista, porque la jornada ¿qué tiene de bochista? Y siguen estrujando el nombre de Bosch. Posiblemente ahorita lo usen para escribirlos en servilletas o en jarras. Están usando a Bosch para todo. Después que precisamente alejarse del bochismo los hizo tener que dividirse, y todavía la Fuerza del Pueblo tiene un grave problema, serio problema, que si es verdad, que hay mucha gente ya que lo pone en duda, que si es verdad que quieren diferenciarse del Partido Morado y no que están creando dos fuerzas para unirse al final, si es verdad que se quieren sacar, ¿qué le proponen de nuevo a esta sociedad? ¿Regresar a Bosch? Así. No pienso. Y por otra parte, el único candidato va a ser Leonel Fernández. O van a promover un partido nuevo con democracia interna donde otros puedan dentro del partido proponerse para diferentes cargos. O simplemente se le acuña como que el Partido Verde, la Fuerza del Pueblo, es el partido de Lionel. Haciendo un símil precisamente con los partidos minoritarios que tienen dueño. Desde el punto de vista ideológico, ¿en qué se diferencian de los morados? Desde el punto de vista de concepto, ¿en qué se diferencian de los morados? Desde el punto de vista de programa, de visión programática, ¿en qué se diferencian de los morados? Hoy no se diferencian absolutamente en nada. Y ese posiblemente sea el principal escollo.